Thank you. Quiero insistir en un pensamiento del propósito de Dios. Cuando leemos la escritura dice que Dios declara desde el principio las cosas que quiere realizar. La Biblia nos enseña a nosotros. Vamos a leer algunos versos. Quiero que vaya conmigo al Salmo 135. Salmo 135. Cuando usted lo tenga dice amén. Salmo 135. ¿Lo tiene? Dice el verso 6. Todo cuanto el Señor quiere, lo hace en los cielos y en la tierra, en los mares y en todos los abismos. Fíjese cómo el Señor regionaliza todo. Una vez más, todo cuanto el Señor quiere, lo hace en los cielos, en la tierra, en los mares y en todos los abismos. Y bueno, él dice, y ahí agrega algunas cosas que dice que el Señor hace. Proverbios capítulo 16. Proverbios 16, versículo 4 dice: y él me enseñaba y me decía, retenga tu corazón mis palabras. Deje ver, Proverbios 16. Todas las cosas hechas por el Señor tienen su propio fin. Fíjese qué interesante. Todas las cosas hechas por el Señor tienen su propio fin. Aún el impío para el día del mal. Un verso más. Eclesiastés. Hoy lo voy a hacer leer un poquito la Biblia. Capítulo 3, versículo 14. Eclesiastés, permítame. 3, 14. Sé que todo lo que Dios hace será perpetuo. No hay nada que añadirle y no hay nada que quitarle. Dios ha obrado así para que delante de Él teman los hombres. Vamos a ir a unos versos más, ¿sí? Isaías, por favor, vaya conmigo a Isaías. Capítulo 14, versículo 24. Isaías 14, dice, versículo 24. Ha jurado el Señor de los ejércitos diciendo, ciertamente, escuche bien, tal como lo había pensado, así ha sucedido. Tal como lo había planeado, así se cumplirá. ¿Está notando algo? Verso 26. Este es el plan acordado contra toda la tierra y esta es la mano que está extendida contra todas las naciones. Verso 27. Si el Señor de los ejércitos lo ha determinado, ¿quién puede frustrarlo? Y en cuanto a su mano extendida, ¿quién puede volverla atrás? En el capítulo 25 encontramos nosotros verso 1: oh Señor, tú eres mi Dios, te exalzaré, daré alabanzas a tu nombre,
porque has hecho maravillas. Lea bien, fíjese lo que dice ahí. Designios concebidos desde tiempos antiguos con toda fidelidad. Dos citas más. Capítulo 55 de Isaías, versículo 11. Hablando, el Señor dice quizás vamos a leer el verso 10, porque como descienden de los cielos la lluvia y la nieve, y no vuelven allá, sino que riegan la tierra, haciéndola producir y germinar, dando semilla al sembrador y pan al que come. Así será mi palabra que sale de mi boca. No volverá a mí vacía, sin haber realizado lo que deseo y logrado el propósito para el cual la envié. Y un último verso. Efesios, conmigo Efesios, capítulo 1, dice en el versículo 11: también hemos obtenido herencia, habiendo sido predestinados según el propósito de aquel que obra todas las cosas, ¿qué dice? Conforme al consejo de su voluntad. Muy bien. Todos estos versos que le hice leer, que nosotros podemos leer, se los hice leer porque estos versos, y hay más versos que lo pueden abonar, nos habla a nosotros de un propósito de Dios que está planificado, que está determinado desde antes de la fundación del mundo. Propósito de Dios que Dios los va a realizar, que Dios los ha planificado, que Dios, hermano, antes de que nosotros naciéramos, ese propósito, hay un propósito divino sobre la vida, y creo que sobre la vida de cada uno de nosotros hay un propósito de Dios. Ahora, ese propósito de Dios que la Biblia declara que Él lo ha determinado, que Él lo ha establecido, según algunos versos, quiero leerle 3 versos más. Ese propósito no puede ser frustrado por los seres humanos. O sea, los hombres no pueden frustrar un propósito divino. Por favor, leamos Proverbios capítulo 19. Cuando tenga Proverbios 19, va a bajar sus ojos al verso 21, donde dice: muchos son los planes en el corazón del hombre, mas el consejo del Señor permanecerá. Es decir, está diciendo Dios que en su propósito va a haber, nosotros creemos que Dios tiene un propósito para cada uno de nosotros. Pero esta noche yo quiero que usted, es sencillo la reflexión que le traigo, pero el propósito de Dios es para bien. El propósito de Dios es para desarrollar una voluntad y desarrollar algo bueno. Pero muchas veces en los corazones nuestros pueden haber muchos planes. Dice ahí Proverbios: muchos son los planes en el corazón del hombre. Es decir, propósito divino y voluntad humana son dos cosas que se conjugan. Son dos cosas en las cuales nosotros debemos saber manejarnos. Dios tenía un propósito para nuestra vida, pero en nuestro corazón pueden haber muchos planes. Sin embargo, Proverbios dice que muchos son los planes en el corazón del hombre, mas el consejo del Señor permanecerá. Job capítulo
9, vaya conmigo a Job capítulo 9, en el versículo 12 dice: si él arrebata algo, ¿quién lo estorbaría? ¿Quién podrá decirle qué haces? Es decir, el capítulo 23 de Job, también en capítulo 23, en el verso 13, capítulo 23, versículo 13, dice: pero él es único, ¿y quién le hará cambiar? Lo que desea su alma, eso hace. Y aquí estamos enfrentándonos nosotros a dos versos más, por favor. Isaías capítulo 8. Isaías capítulo 8. ¿Cuántos dicen amén? Verso 10. Trazad un plan y será frustrado. Proferid una palabra y no permanecerá, porque Dios está con nosotros. Está hablando de que la voluntad de Dios no la puede estorbar ningún hombre. Daniel capítulo, último verso, Daniel capítulo 4, y en el verso 35 dice: y todos los habitantes de la tierra son considerados como nada, mas él actúa conforme a su voluntad en el ejército del cielo y entre los habitantes de la tierra. Nadie puede detener su mano ni decirle qué has hecho. Sí, la Biblia me enseña a mí que Dios tiene un propósito para los seres humanos, y que ese propósito el hombre no lo puede estorbar. El ser humano no lo puede estorbar. Déjenme mencionar también que los poderes del mal, la Biblia declara que tampoco pueden estorbar un propósito de Dios. Nosotros estamos enfrentándonos a una verdad. Déjeme llevarle, por ejemplo, Apocalipsis capítulo 17, porque hoy lo voy a hacer leer muchos versos, hermano. Pero bien interesante y bien sencillo. En el capítulo 17, verso 17, fíjese lo que dice: porque Dios ha puesto en sus corazones el ejecutar su propósito, que tengan ellos un propósito unánime y den su reino a la bestia hasta que las palabras de Dios se cumplan. Dios ha puesto, ¿en dónde? Entonces nos estamos enfrentando a versos que nos hablan de un Dios planificador, de un Dios que ha determinado un propósito, de un Dios que no hay fuerza ni humana ni espiritual adversa que pueda detener su propósito. Si la Biblia está revelando, yo quiero que usted se enfrente a que estos versos nos hablan a nosotros de que los propósitos de Dios se van a realizar. Propósito de Dios va a prevalecer ante cualquier situación. Los seres humanos no pueden frustrar un propósito de Dios, ni tampoco los poderes del mal. Mire, Primera de Samuel capítulo 16, porque esto es fantástico. Primera de Samuel capítulo 16, si lo tiene dice amén. Déjeme ver aquí. Verso 14. Dice: el Espíritu, vamos a ver, déjeme. Primero de Samuel 16, verso 14. No. Aquí yo quiero que usted observe que en el propósito de Dios está actuando una fuerza negativa. Está actuando un espíritu. Primera de Samuel capítulo 16 verso 14 dice: y el espíritu del Señor se apartó de Saúl,
y un espíritu malo de parte del Señor lo atormentaba. Entonces un poder negativo a favor del propósito de Dios. Los propósitos de Dios, aquí es el punto, no pueden ser frustrados, no pueden, no hay fuerza que se opongan. Los propósitos de Dios están basados en la sabiduría de Dios. Es decir, Dios en su eternidad y en su sabiduría marcó los propósitos. Le hago leer unas citas más y voy al centro de lo que quiero trasladarle esta noche. El propósito de Dios fue determinado según Segunda de Timoteo. Vaya conmigo a Segunda de Timoteo, capítulo 1, versículo 9, dice: quien nos ha salvado y nos ha llamado con un llamamiento santo, no según nuestras obras, sino según su propósito y según la gracia que nos fue dada en Cristo Jesús. ¿Cuándo? Desde la eternidad. Entonces la Biblia me está revelando a mí que Dios planificó desde la eternidad su propósito. Ese propósito que está determinado desde la eternidad. Hay muchos versos que hablan de eso. Déjenme darle, por ejemplo, 3 versos. Efesios capítulo 1. Ya le ofrezco no hacerlo seguir leyendo. Efesios 1. ¿Ya lo tiene? Dice ahí, hermano, en el verso 4: según nos escogió en él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos ¿qué? Santos y sin mancha delante de él. Mire el propósito. Tito capítulo 1, versículo 2 dice: con la esperanza de vida eterna, la cual Dios, que no miente, prometió desde los tiempos eternos. Y vamos a un último verso. Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 20. Porque Él estaba preparado desde antes de la fundación del mundo, pero se ha manifestado en estos últimos tiempos por amor a vosotros. Bueno, ¿para qué leímos tantos versos? Para decir lo siguiente: Dios en su eternidad preparó, planificó en su sabiduría, según los versos que hemos leído, un plan, un propósito para cada uno de nosotros. Ese propósito Dios lo quiere realizar, lo quiere desarrollar. Dice la Biblia que Dios puede manejar los corazones, y en los corazones, por ejemplo, en Apocalipsis 17, hablando del cumplimiento de la guerra y todos los desastres que van a venir, Dios maneja los corazones de esos hombres para que su propósito sea realizado. Dios puede, tiene el poder y tiene la capacidad de manejar los corazones de las personas. Pero cuando nosotros hablamos del propósito de Dios para nuestra vida, nosotros que somos del Señor, diga, los que somos del Señor, vamos a encontrar una realidad que es la que yo quiero marcarle: que el propósito de Dios para usted y para mí es bueno. Dios determinó un propósito eterno y ese propósito eterno está puesto. Él preparó obras, Él preparó actividades. Él cuando usted nació, ya Dios tiene un plan predeterminado para su vida y un propósito de bendición, de edificación, de desarrollo. Pero el punto es que aunque Dios puede imponerlo, no lo impone. Nosotros tenemos en la vida que saber que Dios tiene un propósito para nosotros.
Pero, y ese propósito es bueno. Diga, el propósito es bueno. El propósito es excelente. El propósito es de bendición. Sin embargo, fíjese usted, la soberanía de Dios, la omnipotencia de Dios, aún el pensamiento divino no te va a obligar a hacer su propósito. Aunque está planificado, aunque sea bueno. Si alguien puede decir, bueno, si Dios tiene un propósito en mí, que lo cumpla. Y alguien puede decir, bueno, Él es poderoso para hacerlo. Pero hay un juego que es el que yo quiero llevarle a usted, que hay entre la soberanía de Dios y el propósito de Dios y su cumplimiento. Y quiero que usted vea conmigo, dice la Escritura en el Evangelio de Mateo, capítulo 26. Vaya conmigo a Mateo capítulo 26. Hablando de nuestro Señor Jesucristo, hablando del Hijo de Dios. Y en el capítulo 26 encontramos a Jesús. Jesús llega en un momento de su desarrollo. Dice en el verso 37 que tomó consigo a Pedro y a los hijos de Zebedeo y comenzó a entristecerse y a angustiarse. Y entonces les dijo: mi alma está muy afligida hasta el punto de la muerte. Quedaos aquí y velad conmigo. Y adelantándose un poco, póngale cuidado a esto, cayó sobre su rostro orando y diciendo. ¿Cómo oraba el Señor? Padre mío. Fíjese, Él sabe, Jesús sabe que hay un propósito divino sobre Él. Jesús sabe que ningún propósito de Dios puede ser estorbado. Jesús sabe que no hay fuerza que pueda oponerse a la voluntad de Dios. Pero también Jesús sabe que el Padre no va a obligarlo a hacer su voluntad. Eso es lo que quiero dejarle esta noche a usted. Que puede ser que Dios tenga un plan excelente para nosotros. Que puede ser que Dios haya planificado algo glorioso para cada uno de nosotros. Y Él puede desarrollarlo, pero Él espera de nosotros una cosa: aceptación, rendición. El Señor no va a hacer nada que tú y yo no le permitamos hacer. Aunque su plan sea bueno, aunque su voluntad sea excelente, aunque su poder es ilimitado. Dice ahí que orando Jesús se cayó sobre su rostro y dice que orando diciendo: Padre mío, mire, si es posible, pase de mí esta copa, pero no sea como yo quiero, sino como tú quieras. ¿Qué está haciendo Jesús ahí? Jesús está rindiendo su voluntad a la voluntad de Dios. Dice que le dice al Señor que no sea como yo quiero, sino como tú quieras. Ahora, note bien esto. En el Evangelio de Lucas capítulo 22 dice que cuando Jesús está en esa oración, en Lucas 22, por favor trasládese conmigo al Evangelio de Lucas 22. Jesús está en ese momento, dice verso 40, cuando llegó al lugar les dijo: orad para que no entréis en tentación. Verso 41, y apartándose de ellos como a un tiro de piedra, poniéndose de rodillas, oraba, diciendo: Padre, si es tu voluntad, aparta de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad sino la tuya. Entonces, verso 43, y esto me llamó la atención, cuando Jesús está entregando su voluntad, cuando el Señor está rindiéndose al plan de Dios,
Antes de leer, dejen ese verso ahí. Quiero que le diga al que está a su lado: Dios tiene un plan buenísimo para ti. Dios, no lo digo yo, ya le leí los versos donde está el Dios planificador, el Dios que en su sabiduría desde la eternidad planificó. Ahora, pero ese plan y ese propósito requiere una entrega de la voluntad nuestra. No lo va a hacer Dios violando tu voluntad, violando mi voluntad. No lo vas, aunque tiene el poder, aunque tiene la capacidad de manipular el corazón, no lo va a hacer, sino que a nosotros nos enseña en Jesús que Él espera la rendición de nuestra voluntad. Y entonces, pero ahí me llamó la atención que cuando Jesús ahí en Lucas está rindiendo su voluntad, porque fíjese, dice ahí, dice en el verso 42: Padre, si es tu voluntad, aparta de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad sino la tuya. Y entonces en el verso 43 dice que para el rendimiento de la voluntad del Señor, un ángel vino a fortalecerlo. Es decir, rendir la voluntad a Dios no es fácil. Rendir la voluntad a Dios es, diríamos, el aspecto de entrega más profundo del ser humano. Decirle al Señor: Señor, yo sé que tienes un plan para conmigo. Yo sé que tienes un propósito en mi vida. La Biblia me lo revela. Le podría dar muchos más versos donde se marca ahí todo lo que conlleva el propósito de Dios. Y considero que todos los que somos hijos de Dios, todos los que estamos en el camino de Dios, tenemos un plan predeterminado por Dios. Pero ¿sabe usted cuántos se mueren sin cumplir el propósito de Dios? Y alguien dirá: pero ¿por qué? Si Dios puede hacer que todo su propósito se cumpla. Nadie puede estorbar el propósito de Dios. No hay fuerza que pueda decir: yo me opongo al propósito de Dios. Y lo único por lo cual no se cumple el propósito de Dios es porque no se rindieron a la voluntad de Dios. Y eso es lo que me llamó la atención. Cuando veo al Señor Jesús, dice aquí que Él está entregando su voluntad y entonces se le aparece un ángel para fortalecerlo. Verso 44. Y estando en agonía, oraba con mucho fervor. Por favor, pregúntele a que está a su lado: ¿cómo oras tú? Porque muchas veces oramos: Señor, te pido, Padre, dame unción, te pido, bendíceme, prospérame, sáname, Señor, levántame, Padre, y reprendo al diablo, y hago esto, y echo aceite y toda la cosa. Pero ¿cuántas veces hemos orado: Señor, como Él nos enseñó: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, venga tu reino y hágase ¿qué? Hágase tu voluntad, Señor. En otras palabras, acepto tu propósito. Señor, me rindo a tu propósito. Quizás no lo conozco a cabalidad, quizás no lo entiendo, pero me rindo a tu voluntad. Y ahí vemos a Jesús que, estando en agonía, oraba con mucho fervor y sudor, y se volvió como gruesas gotas de sangre su sudor que caía en tierra. Ahora, entonces yo encuentro en la Biblia, en el libro de Hebreos, su último verso, y porque la reflexión es sencilla esta noche, en el libro de Hebreos capítulo 5, cuando tenga Hebreos 5, dice amén. El escritor de Hebreos dice, versículo 7: Cristo en los días de su carne, oiga, es su peregrinación en la tierra,
habiendo ofrecido oraciones y súplicas con gran clamor y lágrimas al que podía librarle de la muerte, fue oído a causa de su temor reverente. Y estos versos son tremendos porque dice, versículo 8, y aunque era hijo, aprendió. ¿Qué aprendió el Señor? Obediencia. Y entonces yo encuentro, hermanos amados, que Dios tiene un propósito. La Biblia revela que Dios tiene un propósito para cada uno de nosotros. Y ese propósito tenemos que aprender a confiar que ese propósito es mejor que nuestros planes. Por ejemplo, yo recuerdo cuando me hacían la pregunta, muchas veces me han hecho esa pregunta, los jóvenes me preguntan, hermano, mire, ¿y cómo debe ser la oración nuestra, por ejemplo, para uno de los pasos más importantes después de conocer a Cristo? Es casarse. Cuando uno se casa tal vez es una de las decisiones más importantes en la vida del ser humano, porque se supone que es para toda la vida, ¿eh? Y se supone que es para convivencia en paz. Y entonces la pregunta me han hecho, hermano, mire, ¿debo buscar a mi pareja o debo pedírsela al Señor? Y mi respuesta siempre ha sido, pídasela al Señor. Y entonces la inquietud me dice, hermano, pero ¿y qué si Dios me la da como a mí no me gusta? Esa es la inquietud, ¿verdad? Porque usted sabe que, por ejemplo, si alguien ora y dice, Señor, te pido mi compañera o mi compañero, y de repente dice, ¿y qué si, Señor, me dices fulano y no me gusta? Y entonces yo he llegado a decirle, mira, tú tienes que atrever a creer, tienes que atrever a creerte que Dios conoce mejor tus gustos que tú. Y Dios no te va a dar algo que no sepa que sea la ayuda o el complemento ideal para tu vida. Atrévete a confiar que Dios es más inteligente que tú. Atrévete a confiar que, hermanos, eso está como cuando uno como padre entrega un hijo al Señor. Por ejemplo, a veces los padres, hermano, nosotros los padres, cuando los niños están pequeños, los cuidamos y los andamos, pero de repente los hijos ya crecieron en la adolescencia. Ya usted no sabe quiénes son sus amigos, no sabe qué va a pasar en la escuela. Usted no los tiene todo el tiempo a la vista de suya. Usted no sabe si andan haciendo cosas buenas o cosas malas. Y en un momento dado usted debe atreverse a decir, Señor, yo no lo puedo ver, pero tú sí lo puedes ver, te lo entrego. Pero hay personas que dicen, te entrego a mis hijos, pero no es cierto porque están encima de ellos. Sí, una cosa es decir te los entrego, pero otra cosa es decir, Señor, aquí están, de corazón te los doy, ya no me voy a preocupar porque ahora tú te vas a preocupar de ellos. ¿Qué le estoy diciendo? Atreverse a confiar en Dios, atreverse a creer que Dios escucha la oración y toma en sus manos esa oración. Por eso cuando hablamos del propósito de Dios, el propósito de Dios es bueno, pero ese propósito no va a ser realizado a menos que usted acepte. Porque puede ser, mire hermano, puede ser que el propósito de Dios es que usted sea una lámpara tremenda, o puede ser que el propósito de Dios sea que usted sea un hombre muy bendecido, pero primero en el inicio del propósito usted va a ir para abajo. Y Dios dice, mira, mi propósito es levantarte. Amén, Señor. Bueno, acepto. Y lo primero que empieza usted a ver es que va para abajo. Su economía para abajo, su salud para abajo, todo para abajo. Y entonces hay un momento que usted dice, no, hombre, Señor, yo no dijiste que me ibas a levantar. Pero es que antes de levantar un edificio, Dios trabaja los cimientos del edificio. Entonces, aceptar
aceptar el propósito de Dios. Fíjese cómo lo aceptó Jesús. Porque eso es lo que yo le quiero decir en esta noche a ustedes, que tenemos que aprender a orar, hermano. Tenemos que aprender a decir: Señor, mira, porque quizás usted le ha pedido: Señor, mira, salva, Señor, sana, Señor, dame, Señor, y no ha pasado nada. Y tal vez lleva años orando y no pasa nada. Y es porque quizás no hemos orado correctamente. Cuando Jesús le dijeron: enséñanos a orar, Jesús dijo: miren, la clave de la oración que Dios va a responder, lo primero que lleva es rendición. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, que venga tu reino y hágase. ¿Y qué tal si la voluntad de Dios no es lo que aparentemente yo quiero? Y entonces Jesús aquí dice que aunque era hijo, versículo 8, aprendió la obediencia por lo que padeció. Pero vayamos otra vez al verso 7. ¿Cómo se rindió Jesús? Hermano, nosotros cantamos un himno que dice: yo me rindo a Él. Pero cantarlo es fácil, pero rendirse a Él, decirle: Señor, sí, hágase tu voluntad en mí, que se cumpla tu propósito en mí. Señor amado, que se haga conforme tu voluntad. Eso requiere ser fortalecido, porque rendirse al Señor, hermano, yo creo que es el acto del sacrificio que Dios espera de nosotros. Es lo que cuando la Biblia dice: dame, hijo mío, tu corazón, está diciendo: mira, atrévete a rendirte a mí, atrévete a confiar, atrévete, ya no pelees tú, ya no luches tú, déjame, yo lo haré, pero entrégate, ríndete. Y entonces yo veo a Jesús, hermano, que el Señor Jesús se tuvo que someter a los propósitos de Dios. Entonces todo lo que le quiero dejar esta noche a usted es que Dios tiene propósitos para cada uno de nosotros, pero Él no los va a desarrollar a la fuerza. Él no va a decir: mira, yo voy a hacer mi voluntad y te guste o no te guste. Él desarrolla, por ejemplo, hermano, a Faraón le endureció el corazón, pero Faraón no era de Dios. Amén. En Apocalipsis 17 dice que Dios hace que los corazones de ellos le den su reino a la bestia, pero esa gente no es de Dios. Pero a sus hijos no los obliga. ¿Qué le dice al hijo? Dame tu corazón. Es como decir: Dios, yo mira, a ellos los obligo, porque si mi palabra se cumple, pero a ti te pido, dame, hijo mío, tu corazón. Atrévete a rendirte a mí. Si el mismo Señor Jesús, a mí lo que me impresionó cuando estaba yo leyendo un poquito sobre esto, es que el mismo Señor Jesús se tuvo que someter al propósito de Dios. Entonces Dios quiere que las personas se sometan a sus propósitos. Mire, por ejemplo, veamos 3 versos más y terminamos. Santiago, conmigo a Santiago, capítulo 4. Dice en el verso 15: más bien debierais decir. Y aquí está hablando que hay gente que dice, por ejemplo, hoy y mañana iremos y haremos esto. Y mejor leámoslo, por favor, del verso 13. Del verso 13 que dice: oíd ahora los que decís. Fíjate, aquí están nuestros planes, nuestros propósitos. Hoy y mañana iremos a tal o cual ciudad y pasaremos allá un año, haremos negocio y tendremos ganancia. Verso 14: sin embargo, no sabéis cómo será vuestra vida mañana,
Solo sois un vapor que aparece por un poco de tiempo y luego se desvanece. Y en el verso 15 dice: más bien deberíais decir, mire, como diciendo Dios, sométanse a mi voluntad. Dejen de estar haciendo planes sin contar con mi propósito. Más bien debierais decir, si el Señor quiere. En otras palabras, someto mis planes a la voluntad de Dios. Yo quiero hacer esto, pero si no es tu voluntad, Señor. Entonces Dios quiere que las personas se sometan a sus propósitos. 3 versos más. Salmo 40, vaya conmigo. En el Salmo 40, ahí encontramos nosotros en el versículo 8, dice: me deleito, fíjese lo que es hablando de Jesús, ¿va? En hacer tu voluntad, Dios mío. Tu ley está dentro de mi corazón. Salmo 143. En el Salmo 143, versículo 10, leemos. ¿Qué leemos ahí? Enséñame a hacer tu voluntad, porque tú eres mi Dios. Tu buen espíritu me guíe. A ver, pregúntele a que está a su lado: ¿has fracasado en algunas cosas en la vida? ¿Cuántos hemos fracasado en cosas ya? ¿Por qué hemos fracasado? Porque no hemos sometido al Señor. Porque ha sido mi plan, esta me gusta y con esta me caso. Está chula la güera y pum. ¿Le preguntaste al Señor? Me voy a este trabajo, me parece bien. Y de repente te tratan, pero ¿le preguntaste al Señor? ¿Cuánta gente hay, hermano, que está, por ejemplo, viviendo en un lugar y les ha ido, pero terrible? Yo me he enfrentado últimamente a personas que han ido a abrir obras y no les funciona, pero nada, hermano. Entonces les digo: no cabe la posibilidad, hijo, perdona que te diga, que no haya sido Dios, sino tus deseos. Que ya te creíste que ya las podías y a mí ya no me van a enseñar nada, y ya me cansé de estar aquí y me voy y abro y antes han llegado conmigo y me han dicho: mire, el Señor me manda, y como yo soy pastor, yo creo. Si lo que usted me diga, yo le voy a creer. Usted me dice que Dios le habló, yo le creo. Y que Dios lo mandó a abrir obra a Francia, yo le creo. Y oro por usted, Señor Padre, bendice a este francés y pero si después no parle francés y no crece la obra, entonces regresa frustrado. ¿Por qué? Pongan el verso en el último que teníamos ahí. Porque dice: enséñame a hacer tu voluntad. Mire, Jesús cuando entró en el propósito de Dios, no se echó una oración así como de discurso, sino dice que derramó su alma. Él dijo: Señor, que no se haga mi voluntad, sino quiero encontrar tu voluntad. Enséñame a hacer tu voluntad, porque tú eres mi Dios. Tu buen espíritu me guíe. Qué lindo cuando tomamos tiempo para esa rendición y el Espíritu nos habla. Y entonces el Espíritu te guía. Yo le voy a decir una verdad, nadie se sienta aludido. Muchos de nosotros nos casamos, bueno, no yo, pero me meten al costal porque ni modo, ¿va? Nos casamos sin preguntarle a Dios.
ya cuando estábamos casados, ¿y por qué me casé con esta? ¿Y por qué me casé con este? ¿Le preguntaste a Dios? ¿Te fuiste o se fueron para otro? Mira, hay gente que cuando llega a otro estado dice: hermano, mire, fíjese que desde que me vine aquí no encuentro un lugar donde haya palabra, donde haya. ¿Y quién te mandó? No, que me dijeron que había buen trabajo. ¿Le preguntaste a él? ¿Tuviste tiempo para decir: Señor, ¿cuál es tu propósito? Porque déjeme decirle, muchas veces el propósito de Dios, hermano, necesitamos al rendirnos, ser fortalecidos, porque a veces el propósito de Dios no se ve de la noche a la mañana. Es algo que uno debe entender, es una rendición a Dios. Yo sé que tú tienes un propósito para mí, pero Señor, me rindo a ese propósito y lo busco en oración. Entonces dice ahí la Biblia, y terminamos con un último verso: Dios quiere que las personas se rindan a los propósitos de Él. Mire, Salmo 143, Mateo capítulo 6. Vamos a 2 versos más. Mateo capítulo 6. ¿Lo tiene? Dice amén. Verso 10. ¿Qué dice ahí? Venga, ¿qué? Venga tu reino. Hágase, ¿qué? Tu voluntad. Esa es la rendición. Ahora usted se va a dar cuenta, hermano amado, que la Biblia enseña que hay personas que, aunque el propósito de Dios sea bueno, lo rechazan. Por ejemplo, y con esto cerramos, en el Evangelio de Lucas, capítulo 7, encontramos nosotros un verso, Lucas 7. Vamos a leer versículo 29 y con esto cerramos. En Lucas 7:29, cuando todo el pueblo y los recaudadores de impuestos lo oyeron, reconocieron la justicia de Dios siendo bautizados con el bautismo de Juan. ¿Se recuerda usted que el bautismo de Juan era para pecadores? O sea, que el que se bautizaba ahí reconocía que era pecador. Pero como los fariseos, verso 30, y los intérpretes de la ley no se sentían pecadores, porque era humillante estar en la línea ahí. Era humillante. ¿Qué dice? Rechazaron los propósitos de Dios. Porque para entrar en el propósito de Dios había que reconocerse pecador y humillarse. Por eso Jesús, cuando llegó al Jordán, Juan le dijo: tú no tienes que hacer eso. Y Jesús dijo: no, es que tengo que entrar en el propósito de Dios. Y no me importa que digan lo que digan, que estoy pecador, tengo que bajar a las aguas, porque tengo que entrar en el propósito. Entonces muchas veces entrar en el propósito de Dios requiere un acto de humillación vergonzoso. Pero ellos, dice que rechazaron los propósitos al no ser bautizados. Bueno, entonces esta noche yo quiero invitarlo a usted. Dios tiene un propósito para cada uno de nosotros. Ya se lo probé por la Biblia, que desde la eternidad Dios planificó algo para usted, pero que ese propósito no lo va a realizar a menos que nosotros nos rindamos a ese propósito y que le digamos: Señor, yo sé que tienes un plan conmigo y yo tomo la decisión de rendirme a ti, Señor. Tu buen espíritu me guíe. Enséñame, Señor, porque quiero aceptar tu propósito y desarrollarlo. Y nuestra oración debe ser, como dijo Jesús: venga tu reino y hágase tu voluntad en esta tierra. Posiblemente tus oraciones, amado, no han sido contestadas porque no te has rendido al propósito de Dios. Pero ¿qué tal si esta noche lo meditas y le dices: Señor, yo creo, no porque lo dice el hermano Otto, olvídese del hermano Otto,
lo dice la Escritura. Le di muchos versos donde dice que Dios tiene un propósito para cada uno de nosotros. ¿Quieres cerrar sus ojitos un momentito? Y quiero decirle, Dios tiene un propósito para tu vida, para mi vida. Dios tiene un propósito para la familia. Dios tiene un propósito para nuestros hijos. Dios tiene un propósito, pero quizás requiere que usted y yo le digamos: Señor, yo acepto tu voluntad y me rindo, Señor, me rindo a tu propósito. Y si tu propósito, Señor, tiene un camino como el del Jordán, esta noche, Señor, yo te digo: hágase tu voluntad y no la mía. Hágase tu voluntad con mis hijos y no la mía. Hágase tu voluntad en mi vida y no la mía. Padre Dios, esta noche tu palabra nos enseña que tienes un propósito para cada uno de nosotros. Propósito que no puede ser estorbado. Propósito que no hay fuerza que lo pueda detener. Pero un propósito que requiere de mi entrega y de mi aceptación. Esta noche, Señor, en el nombre de Jesús, oramos a ti, suplicándote, Señor, hágase tu voluntad. Venga tu reino, Señor, y hágase tu voluntad sobre cada vida. Sobre mi vida, sobre mi casa, sobre mi familia, sobre en lo que estoy, Señor, hágase tu voluntad. Que se cumpla ese propósito. Que tu buen espíritu nos enseñe, nos guíe, Señor. Y en esa voluntad tuya, Señor, te agrademos. ¿Te quisiera decirle al Señor? Yo me rindo a Él. Así de corazón. Yo me rindo a Él. Todo a Cristo yo me entrego. Quiero serle fiel. Una vez más. Yo me rindo a Él. Yo me rindo a Él. Todo a Cristo yo me entrego. Quiero serle fiel. Esta noche, Señor, levantamos a ti nuestra oración. Hágase tu voluntad, Señor. Hágase tu voluntad, Señor. Sean destruidas tinieblas, amarras, ataduras, toda fuerza negativa a tu propósito sea vencido. Y en cada corazón, Señor, que decide, sea hecha tu voluntad. En el nombre de Cristo, que se cumpla tu propósito, Señor. Y podamos ver, Señor, esa realidad maravillosa en nuestra vida. Oramos a ti, Señor amado. Venga tu reino. Hágase tu voluntad. Una última vez. Yo